Economía y sociedad. Análisis y reflexión sobre los diferentes tópicos económicos y sociales. Quédese con nosotros. Lo invitamos a participar. ¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Les saluda Carmelita Rodríguez. Sean bienvenidos a su programa Economía y Sociedad, el programa institucional del Departamento de Economía en colaboración con Radio Universidad de Sonora. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad de Sonora en el 107.5 de tu frecuencia modulada. Saludamos a los que nos siguen a través de la señal en internet en www.radio.unison.mx. Y claro, para recibir sus opiniones también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Ahí nos encuentran como Economía y Sociedad. Y contamos también con nuestro podcast, pero eso lo hacemos a través de YouTube y ahí nos encuentran como Economía y Sociedad Unison. Saludamos a nuestro colaborador en la conducción de este programa, al doctor Óscar Castro Molina. Buenos días, Óscar. Buenos días, maestra Carmelita. Buenos días, estimado auditorio. Oye, Óscar, fíjate que vamos a continuar con estos temas a inicio de este mes de enero de este año 2026 acerca de las expectativas para la economía mexicana 2026. Y para abordar este tema nos acompaña la economista Lilian Albornoz Mendoza. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es doctora en Economía Regional, cuenta con una maestría en Economía por Colegio de México. Entre sus líneas de investigación encontramos las relaciones entre la estructura productiva y el desempeño económico de las regiones, identificación y análisis de cadenas productivas locales, análisis de las relaciones de recursos naturales, medio ambiente, economía, emisión de gases y desechos a nivel regional. La doctora Lilian Albornoz Mendoza cuenta en su haber con artículos, capítulos en libro de estas líneas y de estos temas mencionados. Pues buenos días, doctora Albornoz, qué gusto tenerla nuevamente. Ya es una invitada asidua de este programa de Economía y Sociedad. Qué gusto que nos acompañe en este programa. Doctora María del Carmen, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme a participar en este importante programa y también aprovecho a saludar al doctor Óscar Antonio Castro y a tu auditorio, claro, también envío un cordial saludo. Bien, Oscarito, ¿qué te parece si nos manejas un poquito el contexto antes de iniciar con las preguntas a la doctora Lilian Albornoz? Adelante, Óscar. Bueno, vamos a ver relación a la dinámica del crecimiento económico que observó el mundo el año pasado y que se espera pues que estemos observando también a través de este 2026. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el crecimiento será de 3.3%, esto es para el crecimiento económico mundial, que es igual o es el mismo valor para el año 2025. Y esto se explica por una serie de factores que pueden favorecer por una parte o bien desalentar lo que es el crecimiento económico, ¿no? Entonces, entre los factores que pueden alentar el crecimiento económico, pues son este asunto de las inversiones que se han observado en el sector tecnológico y sobre todo aquellos relacionados con la inteligencia artificial, que pareciera que puede llegar a aumentar la productividad y con ello pues beneficiar el crecimiento respectivamente. Asimismo, se espera pues que pudiera llegar a existir una disipación sostenida de las tensiones comerciales que podría entonces contribuir al crecimiento de las actividades económicas en el mundo.
aunque este comentario que nos hace el Fondo Monetario parece que se puede ver un poco contrariado por lo que ha estado pasando en las últimas semanas en relación a la actitud de Estados Unidos por el control de Groenlandia. Y por otro lado, si las economías que tienen algunos problemas de deuda hacen la tarea necesaria, esto es implementar políticas para fomentar la estabilidad y mejorar las expectativas de crecimiento a mediano plazo, pues entonces pudiéramos encontrar factores que pudieran alentar el crecimiento en este 2026. Sin embargo, también hay factores preocupantes que pueden tener impactos negativos. Por una parte, otra vez está el asunto de que las expectativas en relación a la inteligencia artificial pudieran generar una reevaluación de este mercado y hacer que los flujos de inversión que corren hacia este tipo de actividades pues pudieran caer, ¿no? Entonces, ahora también se está previendo, como lo había mencionado hace unos minutos, de la exacerbación de las tensiones comerciales. Entonces, esto puede llegar a generar mayor incertidumbre y a retrasar pues la actividad económica. Y finalmente, las tensiones políticas internas y geopolíticas que se están viendo en los últimos meses, ¿no? Hablando pues en concreto de esta incursión militar de Rusia en Ucrania, por hablar de la más significativa, ¿no? Y también en la misma se puede incluir lo que es la situación del bombardeo que hizo Estados Unidos en Venezuela, que arroja elementos para generar un clima de incertidumbre y que desde luego pues desalentaría la inversión si no se dan ciertas garantías para la misma. Bien, entonces en este contexto es que se puede observar que el crecimiento económico de 2025 para el caso mexicano pues fue débil, fue pequeño y se estaría esperando, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que crezca en alrededor de 1.5% para este 2026. De esta manera, maestra Liliana Albornoz, ¿qué podría pues abonar en relación al crecimiento de la economía mexicana en este primer mes de 2026? Gracias, Oscar. Pues sí, como bien comentaste hace un momento, el año 2025 fue un año muy turbulento, ¿no? Económicamente. Una serie de factores se conjugaron, como es las disputas geopolíticas, ¿no? La guerra Rusia en Ucrania, tenemos las manifestaciones en Irán, ¿no? Con las amenazas de Estados Unidos de represalias, ¿no? Y que esto afecte también el mercado de petróleo, ¿no? También el secuestro, la captura, ¿no? de Maduro, ¿no? Y ahorita pues está enfrentando la justicia en Estados Unidos, ¿no? Pero al final de cuentas quien tiene un control sobre el gobierno que está dirigiendo precisamente el país venezolano es precisamente Estados Unidos, ¿no? Y bueno, no solamente disputas geopolíticas, sino también en el mes de marzo del año pasado, marzo-abril, cuando el presidente Donald Trump estableció aranceles, ¿no? Generalizados a los distintos países, ¿no? Pues esto provocó a nivel mundial grandes disrupciones. Bueno, disrupciones en las cadenas de valor, ¿no? Estas cadenas ya habían sido, ya se había dado una disrupción, ¿no? En el año 2020, con motivo de pues, la pandemia de la COVID-19, ¿no? Pero sin embargo, en el año pasado también se presentó, ¿no? Con esta imposición unilateral por parte de Estados Unidos de aranceles
tanto a sus socios comerciales, en este caso México y Canadá, como también otros países, ¿no? Como Europa, asiáticos en general. Entonces, todo esto que se presentó en el año 2025, pues tuvo efectos, pero en general podemos ver que la economía mundial y la economía mexicana presentó cierta resiliencia, ¿no? Por ejemplo, para este año, pues se espera que la economía mundial crezca a una tasa del 3.3%, bueno, alrededor del 3%. Y hay economías muy dinámicas, por ejemplo, el caso de la India, que se espera que esté liderando el crecimiento mundial con una tasa de crecimiento del 6%, ¿no? China con una tasa de crecimiento del 4%, en general son los BRICS, ¿no? En el caso de Estados Unidos también ha mostrado una resiliencia muy importante y se espera que en el año, bueno, este año 2026 crezca a una tasa del 2%. Bueno, el caso de México, pues no ha sido la excepción. México también ha mostrado una resiliencia. Claro, el año pasado, bueno, el año 2025, muchos expertos, especialistas en economía, están estimando que la economía mexicana cierre con un estancamiento. Prácticamente la economía mexicana no creció en el año 2025, pero muchos analistas también, una parte de los analistas estaban esperando que la economía mexicana pues entrara en recesión, ¿no? Cosa que no ocurrió, lo que está mostrando una amplia resiliencia de la economía mexicana y la solidez de sus fundamentos macroeconómicos. Pues en el caso de México, yo creo que este 2026 va a ser un año muy importante porque se conjugan factores que hacen que la economía presente dinamismo, ¿no? Por ejemplo, este evento es un evento histórico, el evento más grande del mundo y va a ser el más grande de su historia, ¿no? Se va a llevar a cabo una buena parte en México, como es la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, ¿no? Esto viene a darle impulso a nuestra economía, viene a inyectarle mayor dinamismo, ¿no? Porque el gobierno ha estado realizando algunas obras, invirtiendo en infraestructura, en imagen urbana, pavimentación de calles, en transporte, en proyectos de movilidad, ¿no? Entonces se espera que pues en el mes de junio, todo el tiempo que dure, bueno, también depende si ganamos o no, ¿verdad? Si pasamos a las siguientes rondas, porque si los mexicanos se sienten felices, se sienten contentos, pues van a gastar más, ¿no? Y eso va a generar un efecto multiplicador en el consumo y en la economía local. Pero también van a venir turistas, bueno, internacionales, junto con los turistas nacionales que se desplacen a las distintas sedes de los partidos. Pues el gobierno espera alrededor de 5 millones de turistas, ¿no? Que va a impulsar el comercio, los servicios turísticos, el alojamiento, el hospedaje, el consumo en restaurantes, ¿no? Entonces todo esto es un factor positivo, ¿no? Que estaría impulsando el crecimiento de la economía en este 2026. Pero también podemos hablar en cuestión de la inversión, ¿no? Porque la inversión es un elemento muy importante en la economía, en el crecimiento, sobre todo la inversión en maquinaria, en equipo, en edificios, ¿no? El gobierno federal, ¿no? En conjunto con los gobiernos de los estados, pues van a invertir en varios proyectos de infraestructura ferroviaria, tanto de carga como de pasajeros, en el caso, por ejemplo, de Saltillo, Nuevo Laredo, el de México, Querétaro, en el caso de Yucatán, el tren de carga, ¿verdad?, de Humana hacia Progreso, ¿no? También se tienen pensado varias obras de infraestructura energética, de generación, de energía eléctrica, también de mejorar la infraestructura de transmisión. Entonces, todas estas inversiones se ven muy positivas. Además,
Para este año esperemos que ya se pueda abrir el centro de diseño de semiconductores como parte del Plan México, que viene siendo un elemento muy importante en esta estrategia del gobierno federal para acelerar la innovación en nuestro país, para consolidar las cadenas de suministro regionales. Y también a principios del próximo año ya se debe de estar comercializando este famoso auto eléctrico mexicano, 100% mexicano o línea. Entonces se deben de producir este año y comercializar a principios del próximo, ¿no? Entonces yo creo que estos factores, un dinamismo en el consumo interno, ¿no? Por efectos de la Copa del Mundo, ¿no? Las inversiones que tiene proyectado el gobierno y también las proyecciones también es que las inversiones privadas que ahorita están en pausa, ¿no? Por la incertidumbre que se está generando acerca de, pues se está revisando los términos del TEMEC, ¿no? Entonces, para mitad de año ya tendremos un poco más de certidumbre acerca de los términos comerciales. Entonces, esas inversiones privadas que ahorita están en pausa pueden empezar a incrementarse, ¿no? Hasta ahorita podemos decir que México ha resultado el país más favorecido en esta situación comercial a nivel global, ¿sí? Las tasas arancelarias efectivas en México son las más bajas comparado con cualquier otro país. Es decir, México presenta, digamos, una posición favorable, ¿sí? En cuestiones de comercio con Estados Unidos. No, en los últimos meses, pues se ha estado presentando, uno pudiera pensar, ¿no? Que pues los aranceles nos iban a afectar y todo, se ha estado dando un dinamismo en el sector exportador mexicano. Las exportaciones, sobre todo de equipo de cómputo, están aumentando, se han duplicado, han tenido un crecimiento histórico, ¿sí? Claro, han estado disminuyendo las exportaciones automotrices, ¿no? Pero esta disminución en este sector ha sido más que compensado por un dinamismo increíble, un aumento en las exportaciones a Estados Unidos de equipo de cómputo, de computadoras. Entonces, las exportaciones en el marco del TEMEC, ¿sí? Están teniendo un avance importante. Es también importante enfatizar que el 85% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, ¿sí? Entran como parte del marco del TEMEC y por lo tanto no están pagando arancel. Esto le da una ventaja muy importante a México, ¿sí? Una posición muy favorable con respecto a otros países en su acceso al mercado de los Estados Unidos. Entonces yo creo que todos estos factores, consumo, inversión pública, que se reactive la inversión privada y las exportaciones, el dinamismo en las exportaciones, todo esto se va a conjugar para que en el año 2026 pues la economía pues pueda crecer también, considerando que el año que recién terminó tuvimos un crecimiento prácticamente de cero, pues se va a dar un efecto rebote, ¿no? Entonces, digo, los analistas esperan que la economía mexicana crezca alrededor del 1.5%, 1.3%. El gobierno federal, ¿sí? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus criterios generales de política económica, está proyectando un crecimiento de 1.8 a 2.8, me parece muy optimista, me parece más realista la previsión de los expertos, los especialistas del sector privado, pero bueno, son buenas noticias, ¿no? Que la economía va a iniciar su marcha, ¿no? Es importante decir también que este crecimiento para el año 2026, ¿sí? Pues se encuentra en línea prácticamente con la tasa de crecimiento promedio anual de la economía mexicana en los últimos 25 años. Es decir, del año 2000 al año 2024, la economía mexicana ha tenido un crecimiento promedio anual del 1.8%. ¿Sí? Ahora, si nos limitamos, si nos acotamos, digamos, a un periodo más reciente, los gobiernos de la Cuarta Transformación, del año 2018 al año 2024, la tasa de crecimiento promedio anual de la economía ha sido muy baja, de 0.8%. ¿sí? Entonces, bueno,
los números para este año 2026 pintan muy bien, que es la tasa de crecimiento promedio histórica que ha tenido nuestro país en los últimos años. Doctora Albornoz, quiere decir que pudiéramos decir pues que más que un nuevo motor de crecimiento, estamos ante, digamos, una normalización después del estancamiento económico que sufrimos en el 2025, así como nos acaba de describir y analizar. Entonces, este 2026, básicamente, dentro de los factores que usted menciona, es esta reactivación del consumo interno, ¿no? Aunque no un crecimiento explosivo, pero sí una reactivación del consumo interno y quizás un avance estructural más sano que el año pasado, que al menos es lo que se está pronosticando. Y usted lo acaba de analizar precisamente y comparar cómo estos organismos internacionales dan un poquito más, Fondo Monetario 1.5, Banco Mundial 1.3, quizás como dice usted, un poquito más positivos, mientras que otros expertos más realistas pues no lo ven así. ¿Qué estarán para su análisis, aparte de los factores macroeconómicos y otros factores geopolíticos que nos acaba de analizar, que es muy importante pues ver cómo se van a ir comportando en el transcurso de este año? ¿Qué factores cree usted que están visualizando estos organismos internacionales para discrepar ligeramente en las expectativas del área de los expertos en materia de crecimiento económico? Aunado a los que nos comentó, ¿qué otros factores creen que ellos estarán analizando para ser un poquito más positivos con estas expectativas de crecimiento? Adelante, doctora. Gracias, doctora María del Carmen. Sí, en realidad el consumo interno ha presentado un alza importante, inclusive en el año 2025. Creo que al cierre del año pasado se estima, bueno, son estimaciones, ¿verdad? Todavía no se tiene el dato por parte del INEGI, de un crecimiento en el consumo de alrededor del 3%. Entonces, el consumo es el que está dinamizando, el que está haciendo que la economía pues no quede estancada, ¿no? Este dinamismo va a continuar en el año 2026, pero ¿qué factores ha jugado para que el consumo interno pues sea resiliente, sea un factor muy importante para la economía mexicana? Pues son multifactorial, no hay un solo factor que explique esto, ¿no? Uno de ellos es el incremento en el salario mínimo, ¿no? Del 13%, bueno, para este año, pero en general el salario mínimo ha estado recuperando poder adquisitivo, los salarios reales han estado aumentando y esto es un estímulo al consumo, ¿no? El consumo por parte de la población, el consumo de los hogares, de las familias, la demanda de alimentos, de entretenimiento, de vivienda, de vestido, ¿no? También otro factor que tiene un peso muy importante, pues son todos los programas sociales, ¿no? La estrella de la Cuarta Transformación, su programa social estrella, ¿no? Que son las pensiones para adultos mayores, ¿no? Que tiene un peso muy importante en el presupuesto del gobierno federal, ¿no? También contribuye pues al crecimiento, ¿no? Y a la resiliencia de nuestro consumo interno en el país. Entonces, esos factores son muy importantes y pues bueno, yo creo que en general también pues han hecho que la economía pues sea resiliente, ¿no? En los últimos años, porque han estado mejorando las condiciones económicas de las familias, de los hogares. Pues no está de más decir que pues, se han sacado de la pobreza entre 13 y 15 millones de mexicanos, ¿no? Que lograron superar sus condiciones de pobreza y marginación y por lo tanto eso les permite también tener un mayor margen de demanda, un mayor consumo, ¿no? Tanto de productos nacionales como de productos importados. Eso es importante decirlo. Se ha estado analizando que ha habido un incremento mayor en el consumo
de mercancías importadas. Claro, aquí juega un papel muy importante el efecto de que la moneda, el peso contra el dólar, se ha estado apreciando, ¿no? Entonces eso abarata los productos importados. Entonces ha habido un crecimiento, un consumo muy importante, un aumento en el consumo de bienes importados, ¿no? Esto también refleja el dinamismo de la economía, pero gracias a la resiliencia del consumo interno. Claro, el mercado de trabajo sí ha estado, el mercado, sobre todo el mercado de trabajo formal, ha estado un poco débil, ¿no? De hecho, el cierre del 2025, pues se esperaba que el crecimiento de los empleos formales estuviera cerca del 0%, ¿sí? No va a ser así porque a mitad de año, ¿no?, pues se tuvo la política de que los trabajadores de plataformas digitales, ¿no?, pues se formalizaran, ¿no? Alrededor más o menos como de 150,000, 200,000 trabajadores de estas plataformas digitales se formalizaron, pero esto no son empleos nuevos, porque son empleos que ya estaban creados. Entonces, a no ser por esta política de formalización, la creación de empleo hubiera sido muy baja o casi nula, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la generación de empleo, ahí sí, pues creo que en este año 2026 los analistas esperamos pues ahora sí una reactivación del mercado laboral, alrededor de una generación de alrededor 300,000, 400,000 empleos formales registrados ante el IMSS, ¿sí? Sin embargo, esto no es suficiente para satisfacer la alta demanda, sobre todo de los jóvenes que se integran, ¿sí?, al mercado de trabajo. Son cerca de 800,000 personas, 800,000 jóvenes que se van integrando al mercado de trabajo año con año, que demandan empleo, pero solamente se van a generar alrededor de 400,000 empleos formales. Entonces, la diferencia, pues una válvula de escape, es el empleo informal, que ya sabemos que ofrece condiciones muy precarias, ¿verdad? Entonces, todo esto, lo que he comentado, los distintos factores, las políticas sociales del gobierno federal, el incremento en los salarios mínimos, también el incremento de las vacaciones, que se incentiva mucho el consumo interno, los viajes, ¿no?, a nivel nacional, que eso impulsa la actividad productiva en el área de servicios, ¿no?, las cuestiones de la creación de empleo formal. Todos estos factores son importantes en este sentido. Muchas gracias, doctora Liliana Albornoz. Sin lugar a duda también la importancia de la inversión para generar pues más empleo va a ser un tema que más adelantito vamos a retomar. Por lo pronto es hora de hacer nuestra primera pausa, así que Radio Escucha, no le cambie, que en un momento regresamos. Economía y sociedad. Quédese con nosotros, lo invitamos a participar. Estamos de regreso en su programa Economía y Sociedad, y si usted recién nos sintoniza, estamos platicando sobre las expectativas de crecimiento para la economía mexicana para este año 2026 con nuestra invitada el día de hoy, la doctora Liliana Albornoz de la Universidad Autónoma de Yucatán. Así que Radio Escucha, lo sigo invitando para que se quede aquí con nosotros. Bien, doctora Albornoz, ¿qué le parece si continúa apoyándonos a través de este análisis de cómo cree usted que va a seguir comportándose la economía mexicana para este año? Sobre todo cuando se habla que a inicio de enero, ¿no?, siempre existe esa famosa cuesta de enero, ¿no? En ese sentido, ¿cómo cree que se va a estar comportando el tema de la inflación para este año? Adelante, doctora. Gracias, doctora María del Carmen. Con todo gusto. Sí, yo creo que en principios del 2026 sí hay riesgos al alza de la inflación, ¿no? Al parecer estamos cerrando el año 2026 con una tasa de inflación de alrededor la tasa de inflación general, ¿no?,
alrededor del 3.6, 3.7%, ¿no? Pero aquí es importante mencionar que la tasa de inflación subyacente, aquella que no tiene en consideración energéticos y alimentos porque sus precios son muy volátiles, ¿no? En general, la inflación subyacente es la que refleja el comportamiento de la inflación a largo plazo, ¿sí? La inflación subyacente pues tuvo un repunte un poco arriba alrededor del 4%, ¿no? Pues en términos generales, la tasa de inflación está dentro del rango de variabilidad previsto por Banxico, el Banco Central Mexicano, ¿no? Que es pues, la tasa de inflación objetivo del 3% y un rango de 1 más menos 1%. Entonces estamos dentro, digamos, aunque puede ser que la inflación subyacente esté un poquito ligeramente por arriba de ese rango de variabilidad. Pero para el 2026 sí hay riesgos que podrían afectar un incremento en la tasa de inflación, tanto general como subyacente. Y aquí te puedo mencionar que hay algunos factores que se están presentando, ¿no? Uno de ellos son los llamados impuestos saludables, ¿no? Impuestos que el gobierno federal pues los implementa con el objetivo de mejorar la salud física y emocional de la población. Impuestos, por ejemplo, al consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Que México sabemos que es un importante consumidor de refrescos embotellados, de bebidas saborizadas, azucaradas, ¿no? Y esto está generando elevados problemas de diabetes, ¿no? Junto con otros factores también de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, con un incremento al impuesto en el consumo de estos productos, el gobierno federal espera desalentar su consumo, ¿verdad? También el impuesto al consumo de tabaco, y hay otros impuestos también que son menos importantes, como las casas de apuesta en línea, ¿no? Y los videojuegos que son violentos, ¿no? Entonces, ese conjunto de impuestos, ¿sí?, son un factor que pues se tiende a pues, tener un efecto importante en la tasa de inflación a principios de este año. Entre los analistas se dice que el efecto de estos impuestos va a ser de una sola vez, va a ser transitorio, sobre todo el más importante de las bebidas azucaradas, ¿no? Pero que se va a ir disipando lentamente durante el año, ¿no? O gran parte del próximo, ¿no? Y otro efecto que abona a la posible incremento en la tasa de inflación durante este año, yo estoy calculando coincido con las previsiones de los analistas del sector privado, en que va a estar alrededor del 4%, un poquito ligeramente arriba del 4%, a diferencia de la tasa de inflación que está proyectando el Banco Central, que al final del 2026 va a converger al 3%. Yo no lo creo así, no lo creo así. Digo, porque hay otro factor que también está jugando un papel muy importante, que es un riesgo que está presionando al alza, a la inflación, que también son los impuestos o los aranceles, ¿sí?, aquellas mercancías de los países con los cuales México no tiene acuerdos comerciales. Y uno de esos países precisamente es China, ¿no? Entonces hay muchos productos que se están importando de China, tanto intermedios como finales. Por ejemplo, esos automóviles eléctricos chinos, ¿no? Pues las tasas son importantes y esto va a generar presiones. Entonces, como ya lo había dicho anteriormente, va a generar presiones pues en la inflación, ¿no? Con base en esto, pues estamos pensando que pues el Banco Central debería de pausar, ¿sí?, pues su política de recortes en la tasa de interés objetivo, ¿no? Debería de pausarla precisamente porque hay un riesgo que se eleve la inflación. Pero hay un factor que pesa mucho en el caso de la Junta de Gobierno de Banxico, que es la que decide en sus reuniones cuál va a ser su política con respecto a la tasa de interés objetivo, y que pesa mucho para ellos
pues la baja tasa de decrecimiento de la economía, ¿no? Entonces es muy posible que en este año, en el año 2026, la Junta de Gobierno de Banco de México decida hacer uno o dos recortes en la tasa de interés. Ahorita es alrededor del 7%. Las expectativas es que sean uno o dos recortes de 25 puntos base ambos para que la tasa de interés se estabilice en 6.50%, ¿verdad? Pero no se esperan mayores recortes. Lo ideal es que el Banco de México pues mantenga la pausa en sus recortes durante buena parte del año 2026, precisamente por esos riesgos que te comentaba de un incremento en la inflación. Además, debemos de tener en consideración que hay efectos que están fuera del control, digamos, en nuestro país y que son factores que afectan también el desempeño de los precios, como son los efectos y eventos climatológicos extremos, ¿no? Que pues se están presentando ahora con mayor intensidad por los efectos del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, es posible que se pueda dar sequías, por lo tanto, pérdidas de cosechas, inundaciones y todo, que esto puede afectar los precios, sobre todo de los alimentos, ¿no? Y también pues los conflictos geopolíticos a nivel internacional, en el caso de Irán con Estados Unidos, pues es posible que Irán, en caso de que tenga represalias en contra de Estados Unidos, que pueda bloquear el estrecho de Hormuz, que es por donde circula buena parte de la exportación de petróleo por vía marítima, ¿no? Creo que una cuarta parte del petróleo se vería afectado, que se transporta vía marítima. Entonces esto puede afectar los precios de petróleo y por lo tanto de los energéticos. Entonces, bueno, te digo, pues sí hay factores que están incidiendo hacia el alza de la tasa de interés, entonces hay que tenerlo muy en cuenta para que en la próxima y en las próximas reuniones de la Junta de Gobierno del Banco de México pues se tenga en cuenta para que pues ya se deje en pausa pues la relajación, se ponga en pausa este ciclo de recortes, ¿no? De la tasa de interés objetivo. Gracias, doctora Albornoz. Otro factor importante para la economía y como elemento de la demanda agregada es sin duda los gastos de inversión que realizan las empresas. Y una de estas aproximaciones pues se puede dar a través de lo que es la formación bruta de capital fijo, que aquí en México pues ha observado desde el año 2023 una tendencia hacia la baja y que a lo largo del 2025, aunque estuvo en umbrales que se pueden considerar negativos, el sector construcción abonó de forma positiva a lo que es este indicador de formación bruta de capital fijo. En esta situación, en estas condiciones, ¿qué es lo que nos puede decir con respecto a lo que se espera en relación a la inversión para nuestro país? Claro, pues vamos a hablar primero de la inversión pública, que sí, pues es una inversión que en términos porcentuales ha ido disminuyendo. Sin embargo, este año, en el 2026, va a tener pues una presencia importante, por lo que ya había comentado en el primer bloque del programa, ¿no? Pues el gobierno va a estar invirtiendo en infraestructura ferroviaria de pasajeros, infraestructura ferroviaria de carga, en infraestructura energética, porque para poder crecer, ¿verdad?, se requiere infraestructura energética. Cuando llegan las empresas, lo primero que preguntan es si hay electricidad, si hay combustibles, ¿no? Si hay energía, si se puede satisfacer la demanda, ¿no? Entonces yo creo que estos proyectos que tiene el gobierno también, como parte de la Copa Mundial de Fútbol, pues se van a hacer ciertas inversiones en imagen urbana, en vialidades, en electromovilidad en las distintas sedes, ¿verdad? Eso pues representa un impulso muy importante
a la inversión pública, también es la creación, yo le había comentado también, de este centro de diseño de semiconductores, que representa pues un paso muy importante en los esfuerzos de innovación y la consolidación de las cadenas de suministro regionales. Y también otro es los recursos que se van a destinar, ¿no?, para la producción del auto o línea. Entonces, yo creo que la inversión sigue siendo insuficiente, la inversión pública sigue siendo insuficiente, ¿verdad? Sabemos que el gobierno tiene restricciones fiscales, pues no quiere endeudarse o pues quiere reducir su deuda, pues también quiere reducir su déficit fiscal. Estamos en un proceso de consolidación fiscal. El año pasado creo que el déficit fiscal fue alrededor de 4.1% o porcentaje del PIB. Para este año se quiere más o menos tener el mismo déficit fiscal. Entonces, digamos que hay restricciones, ¿no? Lo ideal es que el gobierno siga invirtiendo porque la infraestructura pues genera las condiciones para detonar la inversión privada. Pero pues bueno, yo creo que el impulso de los proyectos de inversión de este año van a ser muy importantes. En cuanto a la inversión privada, pues yo creo que a mitad de año los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, pues van a tener ya un poco más de certidumbre. Yo estoy confiada de que el TEMEC pues continúe, ¿verdad?, sin grandes modificaciones y que pues se pueda ampliar su vigencia por otros 16 años hasta el año 2042. Eso va a dar más certidumbre, sobre todo aquellas empresas que quieran relocalizarse en México, porque pues México, hasta en la coyuntura actual, ¿sí?, en toda la guerra comercial que está teniendo Estados Unidos contra China y contra los países europeos, pues aquí México es un actor muy importante y con un acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos, ¿no? Empresas pues que antes se localizaban en China, que están buscando un acceso preferencial a Estados Unidos, pues van a tener la posibilidad aquí pues de reubicar sus fábricas, ¿no? Y como lo estamos viendo, hay un incremento, hay un impulso, sobre todo en las exportaciones de equipo de cómputo. Entonces, el país puede jugar aquí un papel muy importante en la consolidación de estas cadenas regionales de suministro de electrónicos. También somos un importante exportador de autopartes. Tenemos una ventaja, una integración muy importante. Entonces, los inversionistas privados van a aprovechar esas condiciones de mayor certidumbre a mitad de año para poder reactivar las inversiones que están en pausa. Y doy un ejemplo. La compañía automotriz General Motors anunció una inversión en México, ¿no?, de varios miles de millones, unos cuantos miles de millones de dólares, ¿sí? Aunque también esta misma empresa anunció recientemente, ¿no?, que va a recortar empleos, alrededor de 1,000 a 1,900 empleos en su planta de Ramos Arizpe, en Coahuila, ¿no? Sobre todo porque disminuyó la demanda de autos eléctricos en Estados Unidos, ¿no? Porque se redujeron los incentivos fiscales a la compra de automóviles eléctricos en ese país. Entonces, pues está disminuyendo, digamos, en la planta de Ramos Arizpe se disminuyó, habían 2 turnos, ahora hay un solo turno. Entonces, sí está teniendo una afectación en, digamos, en la creación, se están perdiendo empleos. Sin embargo, General Motors está apostando a nuestro país con este anuncio que dio recientemente, ¿no? Porque, repito, México tiene una posición favorable con respecto al acceso al mercado de Estados Unidos. Somos un importante exportador de autopartes, de electrónico, de equipo médico, entre otros. Entonces, los países lo saben, ¿no? Y van a ser pues van a querer establecerse en México para aprovechar precisamente en las ventajas que no pueden encontrar en ninguna otra ubicación. Muchas gracias, doctora Albornoz. Y siguiendo en esta tónica de su análisis acerca del factor TECMEC y el factor del nearshoring, ¿no?, que mucho se habla del nearshoring
pero pues ha habido acontecimientos geopolíticos y lo van a seguir habiendo, ¿no? Entonces, digamos, estamos viendo un estrés continuo, ¿no? Con la situación geopolítica. Y sobre todo se dice que para julio de este año, pues se plantean retos y obviamente pláticas y acercamientos acerca del TECMEC, ¿no? En este sentido, y digamos, este contexto geopolítico, pues que no lo podemos borrar, sino que no sabemos qué va a suceder al siguiente día, sobre todo con este gobierno de Donald Trump, ¿no? Sobre todo en materia comercial, en materia del tratado del TECMEC. ¿Qué tanto de nuestra estabilidad económica de este año va a depender de lo que se diga en la mesa con el gobierno estadounidense, más que nada, obviamente Canadá también, y la importancia de esta entrada que queremos de la inversión extranjera para que pues se asomen finalmente a nuestro país? Adelante, doctora Liliana Albornoz. Creo que los factores internos son sólidos, ¿no? Tenemos buenos fundamentales macroeconómicos, pues tenemos un déficit fiscal, pues está controlado, baja deuda, la deuda soberana pues es baja, ¿no? Con relación al PIB, alrededor del 52-55% del PIB, a diferencia de otros países de economías avanzadas y mercados emergentes, ¿no? En el caso de Italia, de otros países que están más allá del 100% de su PIB, ¿no? Entonces yo creo que México en ese sentido pues tiene fortalezas en su mercado interior, el consumo interno, ¿no? que representa desde mi punto de vista el principal motor de dinamismo de la actividad económica en los últimos años. Claro que también son importantes la inversión, ¿no? Sobre todo la pública, en obras de infraestructura para detonar la inversión privada nacional y extranjera y las exportaciones. Yo creo que el dinamismo en el consumo interno es muy importante y eso es lo que va a impulsar el crecimiento económico de nuestro país en el año del 2026. Pues vamos a recibir 5 millones de turistas adicionales a los que ya tenemos. Eso es importante porque actualmente, precisamente hoy 21 de enero, comenzó la FITUR, Feria Internacional de Turismo en España, se está llevando a cabo en Madrid, ¿no? México es un actor muy importante, fue un invitado especial a esa cita turística, a ese foro turístico por excelencia. Entonces, en cuestiones de turismo, México es uno de los principales actores, es el sexto país más visitado en el mundo, ¿no? Esto genera un flujo de divisas importantes. También, aunque las remesas han estado pues disminuyendo, ¿verdad? Por todas las medidas que se han estado presentando. Inclusive este año creo que se empieza a cobrar el impuesto a las remesas, sobre todo remesas que son pagadas en efectivo, money orders y cheques de caja, no así a las remesas que se envían vía tarjeta de crédito, débito o transferencias electrónicas, ¿verdad? En ese sentido, las remesas sí han estado disminuyendo, pero aún siguen siendo elevadas, ¿no? Siguen entrando divisas a nuestro país, lo que mantiene fuerte el tipo de cambio, el tipo de cambio peso dólar, ¿no? Que se mantiene pues fuerte, apreciado, ¿no? Alrededor del 17.50 pesos por dólar, ¿no? Pues todos estos factores hacen que la economía sea muy atractiva a otros países, ¿no? Nos ven como, en este caso, para Estados Unidos somos un socio importante, pues somos el primer socio comercial de Estados Unidos, tanto en exportaciones como importaciones. Y bueno, yo creo que sí, es verdad, los factores externos nos están afectando, pero la resiliencia del mercado interno ha sido un factor muy importante para poder sortear pues la turbulencia económica pues a nivel mundial. Bueno, sin lugar a dudas también el factor del paquete económico para este año pues también va a ser muy importante
es ambicioso en reducir el déficit que actualmente estamos presentando. Esperamos que sea realista. Y nos quedan unos minutos, doctora Liliana Albornoz, y me gustaría ver su opinión. Pues los economistas no es que tengamos una bolita para ver el futuro, ¿no? Pero digamos, aprovechando todo este análisis que nos ha realizado sobre la economía mexicana en su entorno internacional y obviamente el entorno internacional, en base a su opinión, ¿cree que pueda existir eso que llaman los expertos, ¿no? El famoso cisne negro o el evento inesperado que siempre está, que nos preocupa? ¿Cuál pudiera ser ese cisne negro que nos debe preocupar o nos sigue preocupando? ¿Cuál es su pronóstico para este año? ¿Qué factores o qué elementos va a ser el cisne negro? Algunos ya los mencionó. ¿Cuál pudiera ser? Adelante, doctora. Sí, chispas, el cisne negro, en el caso de la economía mexicana, yo creo que pues está ligado pues a que el TEMEC, ¿verdad? En la revisión pues sea una revisión en donde pues se den importantes modificaciones, ¿no? A lo que ya se tenía formulado. Por ejemplo, mayores exigencias en contenido regional, ¿no? Cierto tipo de restricciones, también en temas ambientales, en temas laborales, ¿no? Yo creo que en ese caso, pues sí, pues se vería afectada buena parte habría más incertidumbre comercial, y esto afectaría precisamente la inversión, sobre todo la privada, nacional y la extranjera, ¿no? La inversión es un elemento muy importante para el crecimiento. Claro, el consumo ha jugado un papel muy importante, pero yo pienso que la inversión es lo que permite, al final de cuentas, pues crear nuevos empleos, ¿no? Y sobre todo empleos formales, ¿no? Porque la inversión implica incremento en la capacidad productiva. Es decir, una mayor capacidad productiva significa mayor producción de las empresas, y mayor producción es mayor empleo, mayores ingresos, y por lo tanto dinamizar el consumo, ¿no? Aún más. Entonces yo creo que el cisne negro para este año, pues estamos en eso. Vamos a ver qué sucede a principios de julio, ya podremos saber qué es lo que pasó. El gobierno de Estados Unidos y México está en consultas desde el año pasado, están consultando pues a los empresarios, a los distintos sectores involucrados en el TEMEC, y pues están viendo si realmente el TEMEC ha funcionado. Yo creo que sí, los tres países salimos beneficiados. El TEMEC contribuye a la competitividad de la industria norteamericana, entonces ese tratado es un tratado de ganar-ganar, ¿no? Entonces yo creo que sería muy desafortunado que en este caso, por cuestiones nada más políticas, pues se le dé fin, ¿no? O se quiera renegociar imponiendo mayores restricciones. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, que pues esperemos que no se presente ese cisne negro, ¿no? La mayoría de los analistas pensamos que el TEMEC va a continuar como hasta ahora, inclusive se va a ampliar su vigencia hasta el año 2042, porque es un tratado que ha permitido la integración de los tres países, bueno, también desde el Telecam, ¿verdad? Pero que contribuye a la competitividad, ¿sí? Tanto de Estados Unidos, México y Canadá, y sobre todo de la industria norteamericana. Entonces hay muchos intereses. Los más interesados en que continúe el TEMEC pues son los empresarios estadounidenses. Hay muchas inversiones de Estados Unidos en nuestro país. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias, doctora Liliana Albornoz. Sin lugar a duda, es importante ser más optimista y esperar pues una buena voluntad y una buena negociación con este tema. Bien, doctora, hemos llegado al fin de este programa y pues le damos las gracias por aceptar la invitación y traer su análisis respecto a estas expectativas de la economía a principio ya de año de este 2026. Agradecemos a la doctora Liliana Albornoz Mendoza,
profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, por estas valiosas opiniones y análisis al tema. Agradecemos también el apoyo en la conducción de este programa al doctor Óscar Castro Molina y, claro, el apoyo técnico de Radio Universidad, que sin ellos pues no sería posible la realización de este programa, y sobre todo a ustedes, Radio Escucha, por sintonizarnos una vez más. Y les recuerdo que los espero el próximo viernes en su programa Economía y Sociedad. Pásela bien y hasta pronto. Lo esperamos el próximo viernes 9 de la mañana en otra emisión de Economía y Sociedad, una producción de Radio Universidad y el Departamento de Economía.